¿Por qué las heroínas son tan insoportables últimamente? Bueno, a ver, llevamos cubriendo este tema desde siempre con cada polémica, pero me ha gustado mucho este vídeo de Madness Asura en donde aborda el tema, analiza el tema de una forma que yo creo que viene a resumir bastante bien un poco todo este nuevo cliché, podríamos decirlo, o tropo, ¿vale? De la mujer fuerte empoderada, ¿vale? De la mujer fuerte empoderada de Capitana Marvel, She-Hulk, Rey, Skywalker, bueno, ella dice que es Skywalker, etcétera, ¿vale? Bueno, todas las, la Galadriel, la Galadriel, nuestra amiga Galadriel de los Anillos de Poder, y todo este tipo de nuevos personajes, y que intuimos, me huele a empoderamiento feminista también la nueva Supergirl de James Gunn. Entonces, bueno, chicos, vamos a ver este vídeo, vamos a ver por qué son tan insoportables las heroínas en los últimos años. Esto es un vídeo publicado por Madness Asura, darle like al vídeo, suscríbanse al canal. Es un vídeo de Madness Asura en el que nos cuenta todas sus impresiones, ¿no?, sobre este asunto. Os analizo las 3 razones principales por las que las heroínas modernas no funcionan, ¿vale? Las 3 razones por las que las heroínas modernas fracasaron, como no escribir a una protagonista. Bueno, vamos allá, vamos a ver este vídeo. Lo de los héroes ha cambiado, lo cual es lógico. Las historias cambian, evolucionan y a veces hasta pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. A día de hoy, la última opción se fue un poco al carajo. El cine se ha conseguido con una colección de disquehéroes que lo más que se han ganado es el desprecio de cualquier persona cuerda que vea su serie, película o lo que sea. ¡Coños! Totalmente. Eso que puso ahí era Resident Evil, bueno, esto es Velma, ¿vale? Resident Evil, nunca olvidar, Never Forget, Resident Evil serie de Netflix, ¿vale? Never Forget semejante cantidad de mojón gigante que fue aquella serie, no, nunca os olvidéis. Y ahí yo creo que estaban todos los clichés del wokismo corporativo llevado a una franquicia. Yo creo que en esa serie estaban todos, absolutamente todos, personajes con cambio de raza. Os acordaréis de Albert Wesker, pasado un poco por... Lo carbonizaron un poquito. Albert Wesker negro, recordad aquello, que es que eso fue lamentable. Tenemos el tropo de la feminista empoderada, el tropo de los hombres no sirven para nada, salvamos el día nosotras, ningún tipo de guión. Teníamos también el tropo de número musical en Resident Evil. Bueno, todo mal, es que si empiezo no termino con esa serie. Lamentable, vamos allá. Si en ocasiones nos encontramos con que es más fácil ponerse de parte del villano, llegamos a un punto donde vemos a Sauron, la entidad maligna que queríamos derrotar en El Señor de los Anillos, y pensamos, sí, como que tiene un punto. Vete pa'l carajo, Karen. ¡Perra! Y después de ver muchos casos en este canal, chequen los resúmenes, creo que es buena idea dedicar un vídeo a hablar de por qué estos personajes no funcionan. No por qué no funcionan como personajes, aunque también forma parte de eso, sino por qué no funcionan como héroes, y por qué son incluso más odiados. No, y como personajes, no solamente como heroínas, sino también porque como personajes no presentan ningún tipo de interés. Ya está, o sea, es que no interesan. O sea, nadie después de ver Los Anillos de Poder, nadie normal, quiero decir, enfermos siempre hay. Y ojo, que la comunidad de los Anillos de Poder, no del Señor de los Anillos, que la comunidad de los Anillos de Poder son pocos, pero son muy intensos, y hacen sus ships, hacen sus fanarts, hacen sus mierdas, tienen una comunidad de Reddit lamentable, y bueno, son pocos, pero ahí están, Pero bueno, nadie normal, una persona normal que le guste El Señor de los Anillos, nadie se va a preguntar ¿por qué no? Porque simplemente no te interesa, es que no te interesa. Nadie se va a poner a investigar sobre esta construcción de Galadriel, sobre esta Galadriel en concreto. Entonces, simplemente como heroínas mal, pero es que como personajes yo creo que incluso dejan más que desear. Que los villanos, lo cual se puede reducir a 3 razones principales que causan un extremo rechazo por sí solas, siendo la primera...
Seguro que en algún momento habréis visto esas gráficas en las que se muestran cómo las ventas de cómics han decaído y la gente prefiere comprar manga shonen en su lugar. Y uno de estos mangas mencionados fue Boku no Hero Academia. Y hay un tema Recordamos eso, recordamos que cómo han ido poco a poco, paulatinamente, decayendo las ventas de cómic americano, ¿vale? Consistente en Boku no Hero Academia. Un héroe debe sonreír y se puede ver desde el principio hasta el final. La razón detrás de esto es que en un mundo donde los villanos andan por ahí trayendo el caos y la gente se encuentra en una situación desesperada, es tu deber como héroe no solo derrotar al villano, sino mostrar a los inocentes que hay esperanza, que todo va a estar bien, y la mejor manera de conseguirlo... Qué bonito mensaje, ¿eh? Qué bonito mensaje. Qué bonito para los niños, tío. Es sonriendo. En cuanto a nuestros héroes modernos... Ah, sí, sonreír es misógino ahora. En nuestro querido cine moderno... No, es que, bueno, está Wendy pegando a Peter Pan, por supuesto, como no. Pero sí, eso, o sea, no, o sea, tienen que estar completamente ¿cómo se dice? Impertérritas. Están completamente impertérritas, imperturbables. Siempre tienen ese rostro de, como de soberbia, porque es soberbia, pero en realidad ellos yo creo que lo escriben como no puedes mostrar tus sentimientos porque los sentimientos te debilitan. Y pensad que los superhéroes, por ejemplo, en Boku no Hero, ¿vale? O sea, en My Hero Academia se llama, lo que acaba de decir, los héroes sonríen, ¿vale? Sonríen para mostrar esperanza, que es un sentimiento, ¿no? Es intentar que la gente no pierda la fe, no pierda la esperanza en que todo se puede arreglar. Bueno, pues estas todo lo contrario, ¿vale? Existe una nueva forma de ver las cosas, la forma empoderada, que consiste en primero hacer que la mayoría sean mujeres. Por eso es que me voy a centrar en ellas en este vídeo. Lo que en un principio no tiene por qué estar mal. Tenemos montones de mujeres que son amadas por los fans, que son fuertes, exacto, heroicas y carismáticas. Básicamente leo porno de Zootrópolis, así que... Ah, ¿verdad? Que lee porno de Zootrópolis. No me acordaba de eso. Eso es Resident Evil, ¿vale? Eso es Resident Evil ahora, según Netflix. Según Netflix, que es Resident Evil leer porno de Zootrópolis, ¿vale? Ok. Luego llega el segundo paso, darles la personalidad de una comadreja estreñida. Porque hay que combatir los estereotipos, así que vamos a hacer que sea una hija de puta. Lo que ocurre aquí es que los escritores de ahora quieren hacer a las heroínas personajes duros, que no se dejan pisar, pero tienden a confundir duro con subnormal profundo, y que no se deja pisar con ser una mocosa malcriada, lo cual es una buena forma de decirlo, porque la forma en la que estos personajes están escritos es tremendamente infantil. Es como jugar con un niño a algo de rol, pero este quiere que su personaje sea el que siempre queda por encima y es mejor que todos, por lo que actuará... Y no solamente que su personaje quede por encima, sino que su personaje tenga poderes ilimitados, que tenga todo tipo, o sea, que siempre, que su personaje siempre salga victorioso de absolutamente todo, incluso de las cosas que no sabe. Pensad en Rey de Star Wars, o sea, en todo, incluso en las cosas con las que ella no ha tenido contacto jamás, ella es la mejor. Ella es la mejor siempre y en toda circunstancia. Es impresionante. Como un impertinente y montará una pataleta cuando lo cuestiones. Estos personajes mostrarán una exhibición de ego titánico. Actuarán como que están por encima de todo y como que nada tiene importancia, hasta que tiene que ver directamente con ellos. Cosa que ocurrirá mucho, porque estos tienen que ser el centro de atención siempre. Y correcto, ojo con que trates de decir lo contrario, porque tendrás que enfrentarte a sus temibles berrinches de niña pija. Y créeme... Te tendrás que enfrentar a sus broncas, te tendrás que enfrentar a sus discursos en donde ellas lo que van a poner, digamos, sobre la mesa es: me estás cuestionando porque soy una mujer. O sea, terrible. Que habrá muchos, porque algo que tienen es que siempre están enfadadas. Y la razón de esto es porque los escritores son... extremadamente incompetentes. Una de las costumbres más estúpidas e hipócritas que existen a la hora de crear estos personajes es intentar escribirlos para ser mujeres fuertes tan válidas como los hombres, pero en lugar de escribirlas como mujeres fuertes, las escriben como hombres. Pero pasa que esta gente no entiende a los hombres fuertes. Quieren imitar personajes como Rambo, John Wayne, Kratos, pero no entienden que cada uno de ellos tiene un contexto que no puede llevarse a otros personajes así como así. Rambo es un veterano
veterano traumado por lo que vivió en la guerra, no una princesita que tiene que ponerse vestidos y casarse con un príncipe. Y Kratos no es... Claro, o sea, es como si el sufrimiento fuera equivalente. Como si el sufrimiento fuera equivalente. Que recordemos que a Capitana Marvel lo que a ella la molesta es que un tío le dijo una cosa por la calle. O a She-Hulk lo que le molesta es que un tío la silbó por la calle. Recordad eso y es como, tío, el dolor, el sufrimiento que tienen este tipo de personajes que estáis intentando imitar es como demasiado. Pero es que es más. Hoy voy a ver Kill Bill, ¿vale? El sufrimiento de la novia de Beatrix Kido es un sufrimiento real, es algo por lo que todo el mundo podría empatizar. Le han robado a su hija y mientras estaba en coma, la violaban todos los días. O sea, es terrible, lo mires por donde lo mires. Claro que vas a empatizar, claro que puedes hacer un personaje femenino que sea fuerte, que sea súper poderosa y que tenga unas ansias increíbles de violencia y de venganza. Claro que lo puedes hacer, pero dale un motivo. No le des un motivo de ay, es que mi mamá me obligaba a ponerme vestidos y es que yo no me quería poner vestidos. Señora, por favor, si usted quiere tener esta actitud, se la tiene que ganar. Se la tiene que ganar con mucho sufrimiento, evidentemente, y siempre son historias muy trágicas, evidentemente son muy trágicas. Pensad, por ejemplo, en uno de mis antihéroes favoritos, que es The Punisher, que tío, que le matan a toda su familia, ¿sabes? O el Cuervo, por ejemplo. Si tú quieres tener un personaje así, le tienes que dar una motivación, yo qué sé, mínimamente traumática, pero yo no puedo empatizar con el hecho de que tú estés traumatizada, como She-Hulk, que estés traumatizada porque te hayan silbado por la calle, amiga. Que es que era eso la queja que tenía ella, que la silbaban por la calle los hombres. ¿Os acordáis de eso? Es que de verdad, es que es lamentable y te piden que respetes personajes que son unas niñatas ridículas. Y es como, no, nadie va a empatizar con eso. Nadie normal va a empatizar con eso. Es precisamente el más bueno y heroico de su historia. Es un personaje cuyas decisiones le trajeron la desgracia y luego Correcto. se dejó llevar por la rabia, lo que trajo Correcto. muerte y destrucción a donde quiera que fuera. Lo suyo es una tragedia griega, no una épica heroica. Y cuando se adopta un rol más noble en la etapa nórdica, no se comporta como un amargado egocéntrico, se comporta de forma estoica, que al contrario de lo que piensan los escritores modernos, no significa estar enfadado todo el tiempo. Significa mantener las emociones bajo control al enfrentar la adversidad, dejando salir... Dice por aquí Coti, dice, es que ellos tienen una historia, tragedia, despertar y evolución, pero ellas solo son fuertes y empoderadas por la magia del guión, no hay entrenamiento ni evolución alguna, totalmente. Y dice Sander, esto me recordó un vídeo explicando un tropo nuevo de quejarse de los corsets, y como no, las dejan respirar y es patriarcal, y la mujer decía y explicaba que la corsetería se adapta al cuerpo y no al revés, y muchas en Hollywood fuera de las pelis los usan, totalmente. salir la ira solo cuando es necesario, como cuando su hijo cruza una línea o cuando tiene que pelear con quienes intentan matarlo. ¿Podrías decir que Galadriel, por ejemplo, es así? No, constantemente está enfadada y se la pasa amenazando y menospreciando a otros, incluso aquellos con quien debería sentirse en deuda. Es como si no tuviera control sobre sí misma. Por eso es que resulta muy desagradable, mientras que los otros aquí nombrados no. Ese control y esa capacidad para dirigir la ira... Muchas gracias a Noelia. Dice, un personaje femenino con una personalidad fuerte por una vida muy traumática es el personaje de la chica del tatuaje de dragón. Ese personaje femenino protagonista y duro está muy bien pensado. No sé a qué te refieres, pero seguramente tengas toda la razón del mundo. Si es que, quiero decir, si puedes escribir un personaje femenino así. Puse de ejemplo a Beatrix Kido, ese personaje más trauma que ese, tío, que ni siquiera conoces a tu hija, que la última vez que estuviste consciente estabas embarazada y tu hija, o sea, tú piensas durante toda la primera parte, piensas, hasta el final de la película, de la primera, piensas que tu hija ha muerto, porque tú estabas en coma, pero es que además te das cuenta, o sea, y ese es un poco la motivación de Beatrix, ¿no? La motivación es, te voy a matar porque has matado a mi hija, ¿sabes? O sea, porque ¿qué cojones? O sea, mi hija está muerta por tu culpa, por la paliza que me has dado, ¿sabes? Y encima, años en coma, años siendo violada por un puto enfermo en el hospital. O sea, es que de verdad, tío,
¿Cómo no va a ser eso suficiente motivación para que se convierta en la mujer más letal de todos los tiempos? ¿Cómo no va a ser eso motivación para un personaje? Y es una mujer, es un personaje femenino. Eso es que, ojo, no digo que todo tenga que ser siempre tan, digamos, tan traumático, pero coño, un mínimo, ¿no? Que no sea que tu excusa es que tratas como una mierda a los hombres y que te crees la mejor del universo porque una vez te silbaron por la calle. Amiga, por favor. En fin. A donde hace falta es algo que hace que estos personajes puedan ser apreciados aun cuando llegan a ser desagradables con otros. En pocas palabras, un héroe es alguien en quien deberías poder confiar. Correcto. Pero no puedes confiar en alguien que actúa como una ególatra y está constantemente enfadada como una ¿Verdad? mocosa a la que no dejan ir a un concierto. Exacto. Para esta sección tenemos que hablar de villanos. Existen dos razones principales por las que nos gustan los villanos. La primera es la sinceridad. No necesariamente la sinceridad del personaje, sino la sinceridad de la historia. A nadie le gusta que lo engañen, excepto algún que otro fan del Netorare, pero ese es otro tema. El caso es que cuando una historia trata al villano como lo que es, no importa que tan malo sea, el público puede llegar a amarlo. Por ejemplo, Freezer. Ostras, tío, Ratigan, qué villano más guapo, ¿eh? Freezer, evidentemente. A todo el mundo le gusta Freezer, y una buena parte Total. del porqué es precisamente lo sincera que es la historia con su personaje. Es un puto monstruo que se regodea en su propia maldad, lo que crea esa anticipación que culmina cuando es derrotado, resultando en una sensación de satisfacción. Pero cuando intentan vendértelo como, digamos, una pobre víctima, tratando de justificar lo injustificable, ya no funciona, porque sientes que te están manipulando. Tal Y la cual. segunda razón, punto principal aquí, es el objetivo. Un buen objetivo puede hacer que sientas apego por un villano, ya sea uno malvado o uno trágico. No porque se justifique, sino porque se entiende mejor e incluso se puede llegar a empatizar aunque no te des cuenta. Pongamos por ejemplo a Mita. Exacto. Es una psicópata, pero sus motivaciones son algo con lo que podemos empatizar. Quiere amar y ser amada. Encontrar a alguien que la acepte y se quede con ella. No Lo sé cual cuál- es algo que No prácticamente... sé cuál es este ejemplo que está poniendo, ya me perdonaréis, pero sí que antes pues puso un poco, pues un ejemplo que yo sí que manejo, que es el de Anakin, ¿vale? O sea, el villano, digamos el villano trágico, yo creo contemporáneo, yo creo que donde más podemos entender a lo que se está refiriendo. O sea, sí, puedes empatizar con Anakin, evidentemente, porque te han contado toda su historia, porque su historia, concretamente su historia, es esencial para el desarrollo de todos los acontecimientos de Star Wars, y evidentemente tiene un sentido todo lo que a él le ha pasado, que le ha convertido y le ha arrinconado al lado oscuro. Bueno, él abraza el lado oscuro, evidentemente. Tiene todo un contexto dentro de la historia. Ahora, si tú a mí me presentas a Maléfica como la villana que se convierte en dragón, que extiende un hechizo en todo el reino para que todo el reino quede sumido en un estado de un letargo, ¿no? Letargo infinito, entiendo que ella es mala porque sí, entiendo que es una mala, digamos, con una motivación de poder y ya está. Y eso es lo que le hacía al personaje de Maléfica, la hacía terrorífica, daba miedo y lo que le daba, digamos, ese peso narrativo a la historia de la Bella Durmiente. Ahora, tú me vienes con que no es que pobrecita porque le hacían bullying, no sé qué, a posteriori, y lo siento mucho, pero pues queda un poco de aquella manera, queda un poco una mierda. La película, por cierto, a mí la película de Maléfica sí que me gusta, pero desde luego, para mí son dos universos completamente distintos, ¿vale? Dice por aquí Luis, dice, otra podría ser Mérida, que en Brave Valiente al principio no es tan femenina como Rapunzel, y podría incluso al principio ser un prototipo de feminista, pero tanto su madre, su familia, con sus hermanos y con su padre y su entorno, le hacen evolucionar para que deje de ser una tía insoportable realmente. No, y bueno, y lo que quiero decir, a ti te puede motivar para enfadarte con tu madre, porque pensad que la motivación de Mérida es la pérdida de su madre, no el enfado que tenía porque la fueran a casar sin su consentimiento. No, es la pérdida de su madre. Y
¿Por qué está la historia, en lo que a ti te parece feminista insoportable? ¿Por qué está la historia de me enfado con mi madre porque me quiere prometer, me quiere casar con alguien que yo no conozco y con alguien que yo no me quiero casar, básicamente? Porque yo soy libre y la velera al viento, ya sabéis, el padre de Mérida imitándola es lo mejor de la película. Básicamente para que haya un conflicto con la madre y para que la pérdida tenga todavía más valor, porque lo que ella hace no es intentar reconciliarse con su madre en ese aspecto, ¿vale? En eso que ellas tenían, no, lo que ella hace es recuperar a su madre, ha perdido a su madre, y que independientemente de que una mamá pueda opinar distinto a una hija, ¿vale? Que es lo bonito de esa película, es que eso ya queda en segundo plano. Tú has perdido a tu madre se ha convertido en oso, hay un hechizo sobre tu madre, la quieres salvar, eso es lo que hace Mérida, salvar a su madre. Digamos, el conflicto de Mérida es secundario, ¿vale? Es secundario y simplemente sirve para que nos demos cuenta que incluso estando enfadada, eso ya no importa, porque has perdido a tu madre, ¿vale? El enfado ya no importa. Entonces tienes un determinado tiempo hasta que ese hechizo convierta a tu madre en un oso de verdad y se vuelva un oso animal de verdad. Tienes un tiempo para poder salvarla. De eso va, independientemente de que estuvieran enfadadas o no. Por eso es tan importante que haya un conflicto entre la madre. Y pusieron ese conflicto como podrían haber puesto cualquier otro, que me parece incluso que le da un toque, además de rebeldía adolescente y todo ese tipo de cosas, bastante gracioso a la película. Entonces, sí, el rey Fergus es lo mejor de la película. El mejor personaje es el rey, totalmente. Mente cualquiera querría. ¿Cómo conecta esto con las heroínas modernas? Bueno, ¿cuáles son sus objetivos personales? ¿Por qué hace lo que hace? Riri. Porque puedo. Estos personajes se sienten perdidos. Se mueven puramente por la trama. Cuando ésta necesita que hagan algo, lo harán. No hay una razón que conecte con su personaje. Y en los casos donde lo intentan, no funciona. Porque usualmente se trata de algo forzado que está tan poco pensado y conecta tan poco con todo que ni siquiera se siente como parte del personaje. E incluso cuando es algo... Riri siendo una delincuente, por ejemplo. Yuki dice, el problema es que tienen es que no comprenden a la mujer porque quieren que sea como un hombre. La mujer no es fría y dura igual que un hombre porque no tiene sentido nada en los personajes, porque no hay línea argumental femenina al masculinizarla y de la manera más tonta. Sí, pero también tienes que pensar una cosa. Ahí yo te voy a contraargumentar un poco. Tienes que pensar una cosa. Ellas no entienden a las mujeres, pero tampoco entienden a los hombres. Porque ellas cuando intentan equiparar un personaje femenino, por ejemplo a Rambo, por ejemplo a Rocky, por ejemplo a cualquier personaje de película de acción masculino de toda la vida, ignoran por completo el trauma que tiene ese hombre, ¿vale? Ignoran por completo que ese hombre sí que muestra sentimientos en la película. O sea, todos los héroes de acción, de películas de acción, no estoy hablando de superhéroes en este caso, pero también, pero los héroes de las películas de acción sí que lloran, sí que se ríen, sí que muestran preocupación, sí que muestran, sí que muestran, por ejemplo, confianza o desconfianza. O sea, sí que tienen una plétora de sentimientos. Ellas se lo han quitado. Ellas piensan, porque ellas escriben, estos guionistas escriben en base a lo que han oído, ¿vale? Yo he oído que los hombres no tienen sentimientos, entonces voy a escribir a las mujeres sin sentimientos como yo entiendo que son los hombres. Y es mentira, es mentira. En cualquier película de acción, el protagonista llora. El protagonista héroe, hombre, súper musculoso, llora, se preocupa. Pensad, por ejemplo, en la película de Acorralado, de Schwarzenegger. Pensad que lo que sucede ahí es que le secuestran a la hija, ¿vale? Le secuestran a la... Comando, no, Acorralado no. Comando, ya se me estaba yendo la olla. Que secuestran a la hija. Coño, ¿cómo no le va a preocupar? Eso es un sentimiento. O sea, hay una motivación real de un papá para salvar a su hija. Quiero decir, es lo suficientemente grave como para explicar esa exhibición de cualidades que tiene Schwarzenegger en pantalla. Sin embargo, si tú a mí no me das eso, si tú a mí no me das un vínculo por el cual el héroe se va a arriesgar toda su reputación, va a arriesgar su propia vida para salvar o para actuar de la forma que está actuando,
Es algo que pasa a ser algo increíble, inverosímil y además aburrido. Además, pues eso, pues como son como son estos personajes escritos de esta manera, sin más. Que le doy a play. Algo mejor establecido, suele ocurrir que se les olvida porque priorizan temas superficiales, humor sin gracia o demostrar lo mucho que mola la protagonista. Una razón importante por la que la gente ama a Frieren no es simplemente porque sea mona y tenga una personalidad particular, algo por lo que resulta tan querida y cuya importancia de hecho algunas personas ni siquiera se dan cuenta, es por su objetivo. No apreció lo suficiente a alguien importante y ahora que este ha muerto, quiere buscar una forma de hablar con él una última vez y decirle lo mucho que significó para ella. Es algo que tiene una motivación real, una motivación universal que además va a ser una motivación que todo el mundo va a entender en cualquier época que vea la serie de Frieren. Es así, todo el mundo va a entender esto. En todas las culturas se va a compartir, en la inmensa mayoría de las culturas, se va a compartir ese sentimiento. Entonces, si tú le estás dando a tu personaje, le estás dando una escritura basada en la personalidad que tú crees que tienen los héroes, que es mentira, ¿vale? O sea, que tú crees que tienen los héroes de acción masculinos, que es mentira, pero que además esa personalidad se basa en una ideología característica solo de un lugar, de California y de las oficinas de tu trabajo de mierda, pues sinceramente nadie va a poder empatizar. Una persona de Japón no va a poder empatizar, un italiano no va a poder empatizar, una persona de México no va a poder empatizar, básicamente porque no conoce a ese tipo de personas. Tú a lo mejor sí, porque en tu oficina de progres todos se comportarán como si fueran gilipollas y retrasados, pero el resto del mundo, pues lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, no tenemos esa, digamos, esa cultura cerca. Bueno, por aquí nos dice Luis, dice, otro personaje femenino que comparado con Rocky me rompió el alma fue con Maggie Fitzgerald en $1 Million Baby. Por cierto, antes te comenté en otros bits sobre Rapunzel y Seyuki, de acuerdo contigo, pero las mujeres no afrontamos las cosas igual porque nos choca a todos menos a ellos. Está claro que esta gente no entiende nada, probablemente ni a ellos mismos. Totalmente, Yuki, pero independientemente de que las mujeres no afronten los problemas de la misma manera, a lo que se está refiriendo aquí es a los héroes de acción, o en este caso a las heroínas de acción, ¿vale? De las películas que intentan imitar, digamos, ese canon, ¿no? Ese canon, ese cliché del héroe de acción, ¿vale? O sea, que el único ejemplo que todo el mundo conocemos y que yo creo que evidencia cómo una mujer sí podría ser escrita desde esa perspectiva es Kill Bill, ¿vale? Ahí sí es una mujer, lamentablemente lo escribió Tarantino, que es un hombre al que las feministas odian, ¿vale? Podemos entender y apoyar a lo largo de la historia, y que se mantiene consistente durante esta. Luego está la otra razón por la que estos personajes no funcionan y llegan a ser más despreciados que los villanos. Correcto. Lo cual se puede explicar rápidamente con el ejemplo obvio. Riri es una delincuente, y esto podría funcionar si hubiera un arco sobre cómo se reconocen sus malas acciones, y tiene que volverse mejor persona. Pero en su lugar Ironheart... Voy a leer el mensaje de Luis, que ya lo encontré. Dice, buen personaje que incluso podría ser feminista si se mira según el prisma y que deja de lado a los hombres hasta el final, es Enredados con Rapunzel, que ella sí tiene un trauma al ser una niña raptada, torturada y encerrada en una torre toda su vida, que al final Eugene, aunque invisibilizado y torpón en muchas ocasiones, brilla al final para salvarla. No, pero es que no estamos hablando del mismo tipo de personajes, porque Mérida sí es un personaje de acción, y sin embargo Rapunzel no es un personaje de acción. Rapunzel no tiene habilidades más allá de pegar sartenazos con la sartén. Morísima, ella morísima siempre, pero no tiene ningún tipo de habilidades. Claro que la tienen que salvar. Es una persona que ha estado raptada, una chica que ha estado raptada toda su vida, no tiene ningún contacto con el exterior. ¿Qué habilidades va a tener? Pobrecita. O sea, claro que había que salvarla. Y sí que, si ellas, en algún momento, si una feminista se queja de eso, es como, bueno, ¿y qué quieres? ¿Dejarla que ella sea la que vaya por la vida pegando cuando no sabe? No tiene, y sin embargo el otro sí, no sé. A ver, espérate.
nos intenta vender que es buena. No lo es. Como he mencionado antes, sinceridad. Comete delitos constantemente y llegas a verla celebrando, pero al final tratan de justificártelo siempre. Y claro, nunca verás porque le está robando a los ricos, a los blancos ricos, chicos. Que sufra consecuencias reales por sus malas acciones. Solo una sucesión de escenas vacías donde tratan de manipularte para que la veas como una pobrecita. ¿Crees que soy buena persona? Esta escena no está aquí para que cuestiones la moral de Riri. Está aquí para que digas, ¡no! ¡Tú eres buena! ¡Cree en ti misma! Y se siente como que te estén tratando de vender un seguro contra tigres, produciendo la misma reacción. Ganas de colgarle al tipo. No de la forma primera vez, de la forma... Bueno, bien. ¿Sabéis por qué es tan común el cliché del chico común que se acaba convirtiendo en el puto amo? Vamos, el clásico, primera misión caza unas ratas, última misión mata a Dios. Es bastante simple, porque a la gente le gusta ver cómo los héroes se esfuerzan y superan... Mira el ejemplo que ha puesto, Mulan. Es una chica, empieza siendo... pues la cosa más torpe del mundo. ¿Por qué funciona? Bueno, pues funciona porque la estás viendo, la estás acompañando en su proceso, evidentemente. Eran obstáculos. Y si bien hemos visto que no es necesario que se trate de un esfuerzo por sobrevivir, sí que el ver un personaje poniendo su alma a la hora de buscar algo es un aspecto de este que nos ayuda bien a empatizar o bien a verlo como algo más que una herramienta de la trama. Nos dice que tanto le importa algo. Nos deja ver que hay un ser con sentimientos y objetivos. Ver a alguien tratando de ser mejor o de conseguir algo más grande es algo que puede emocionar y hacer que quieras ver cómo lo consigue, y muestra que hay un lugar al que llegar. Pero cuando eres alguien alérgico al esfuerzo, ¿qué ocurre? Que te consigues con una caterva de personajes que ya son poderosas y que, en caso de que necesiten una habilidad que desconocen, no pasa nada. Con la Mulan live action, comparad siempre... Y esto es la diferencia entre lo que queremos decir. Mulan, película de animación, Mulan, live action. Las dos caras de la moneda, completamente. ¿Qué pasa con Mulan live action? Que ya tenía poderes. Ella ya tenía poderes desde pequeñita, ya tenía poderes. Entonces, claro, el problema era que no sabía cuánta cantidad de poder tenía. Ese era el problema, ese era el entrenamiento de ella. El entrenamiento de ella era aprender a controlar su poder. O sea, pero el poder ella lo tenía. Y es como, Mulan no tenía poderes. Mulan no tenía poderes ninguno. O sea, Mulan era, aparte de que era una chica... su disfraz era de hombre débil, de hombre súper debilucho, de hombre súper jovencito y súper debilucho. Ese era su disfraz. O sea, la parte de me voy a disfrazar para que el ejército chino no me descubra que soy una mujer, para no enviar a mi padre a la guerra, ¿vale? Su disfraz era de hombre débil. De hombre débil, de hombre pequeño, de hombre incluso raro, porque no se quería bañar con sus compañeros, ¿os acordáis, no? O sea, de hombre raro, de hombre medio, ¿sabes? O sea, prefiero que sospechen que soy raro, que soy una persona así un poco turbia, ¿sabes? Prefiero que sospechen antes de que vean que soy una mujer, que en realidad soy una mujer. O sea, ese era el disfraz de Mulan, un hombre débil. Entonces es como, tío, literalmente es la otra cara. No tengo poderes y me las tengo que ingeniar. Lo mismo que pasa con el entrenamiento de Judy en Zotrópolis. Me las tengo que ingeniar porque soy una conejita así y mi contrincante es un rinoceronte tamaño rinoceronte y yo soy una conejita así. O sea, me las tengo que ingeniar. Tengo que hacer todo eso que me piden de otra forma porque fuerza no tengo. No tengo tamaño, soy una mujer, ¿sabes? Encima soy una mujer. Es como, me la tengo que ingeniar de otra manera. Entonces, todo ese ingenio que, por ejemplo, tenía Mulan o que, por ejemplo, tiene Judy, se lo han cargado. Con este tipo de personajes se lo han cargado. O sea, evidentemente no te puedes igualar por fuerza física. Iguálate siendo de otra manera, siendo pícara, siendo pues como es Judy, por ejemplo, siendo pícara. Es así, o sea, yo soy chiquitita, yo no puedo pegarle una hostia a alguien, pero sí puedo utilizar la fuerza de su puñetazo para joderle a él. Claro que puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, es ahí donde se han cargado por completo la construcción de personajes interesantes, en donde le han quitado a las mujeres, le han quitado la capacidad de ser ingeniosas, la capacidad de poder mejorar. En lo que el hombre mejora su fuerza, mejora su velocidad, las mujeres podrían mejorar su ingenio. Y no.
Se lo han quitado, le han quitado todo a las mujeres haciendo estos personajes de mierda, es lamentable. Que la dominarán al momento. Como se dijo muchas veces, su arco no es mejorar como personas o como guerreras. Su arco es darse cuenta de que ya son las mejores. Rey no sabía que la fuerza existía hasta ayer, pues ya le ha ganado a un tipo que ha sido entrenado por Luke y Snoke, dos de los usuarios de la fuerza más poderosos de la galaxia. Y no hablemos del horror narrativo que es Capitana Very Much. ¡Carajo! Ni la puta Wendy necesita entrenar antes de darle pelea a una banda de piratas. Como mucho en estos casos tendremos un... ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo vas a ganar a unos piratas? ¿Que eres una niña inglesa millonaria? ¿Qué coño vas a ganarle a unos piratas? Pero ¿por qué se piensan que el espectador es gilipollas? Es que es muy fuerte, tío. Montaje cutre donde se conseguirán el power-up necesario sin mayor problema. Y no es solo en este campo. Estos personajes están escritos bajo un velo de ego vergonzosamente explícito, exhibiendo una actitud de mierda que no ven la necesidad de corregir o mejorar. Son unas mal encaradas y lo peor de todo es que ni siquiera pretenden, ellas o la serie, que necesiten mejorar, porque podrían tener arcos donde no necesitan esforzarse por ser más fuertes o más habilidosas, sino por ser mejores personas. De hecho, ese es el arco de Thorfinn en Vinland Saga. Ya tiene las habilidades. Lo que tiene que conseguir, por lo que se esfuerza realmente, es por ser mejor, por abandonar el camino de la violencia y resolver los conflictos pacíficamente. Por eso es que... Mirad qué interesante, mirad qué interesante. Él ya es fuerte, ¿vale? Ya empieza siendo fuerte, es decir, le dan esos atributos a este personaje, ya le dan de entrada, ya viene con eso, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, le dan de entrada el atributo de la superfuerza, un poco como Capitana Marvel, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tiene que hacer es crecer como persona, mejorar como persona y entender que la violencia no es el camino, independientemente de que ya esta persona tenga unas técnicas de artes marciales impresionantes. Bueno, pues ese es su camino del héroe. Sin embargo, Capitana Marvel, ¿no? Está todo bien, y pues soy una insufrible todo el rato. Me molesta mucho que me hayan dicho, un hombre me haya gritado por la calle, ¿vale? Entonces, pues ya está, eso es suficiente. Dice por aquí Luis, dice Helen Parr, Elastic Girl, Carmelita Fox, Carmen Sandiego e incluso Violet Parr de Los Increíbles, tal cual. Que el momento más celebrado en la serie es cuando consigue convencer a unos soldados sin necesidad de pelear contra ellos. Ay, qué bonito, Su tío. victoria no se da por sus capacidades físicas, sino por mantenerse fiel a sus convicciones y negarse a pelear. Como cierre a esta parte, ya que he hecho varias referencias a anime, vamos con otra. ¿Sabéis cuál es una de las razones principales por las que la gente adora a Uma Musume? Porque uno de sus temas principales es el esfuerzo. Esfuerzo que puede traer risas. La serie de las niñas caballo, ¿vale? Cuidado furros que van a hablar de vosotros. Que puede traer lágrimas, pero al final se traduce en algo. Pasión por alcanzar nuevas metas o por probarse a sí mismas. Pero en cualquier caso... Y son chicas en donde estaríamos viendo su capacidad de competición y de meritocracia, ¿vale? Son chicas. O sea, no digáis que no se pueden hacer este tipo de historias, porque sí que se pueden hacer, en donde las vais a ver fracasar, las vais a ver perder, las vais a ver frustrarse. Ese tipo de historias son las historias que le gustan a la gente y con la que la gente puede empatizar. Bueno, por aquí dice un tal Munra, dice, es que no pueden aceptar, es que hombres y mujeres somos distintos físicamente y el mérito no es algo aceptable, tal cual. Pasión por ser mejores, algo que se transmite a los espectadores que quieren ver a dónde las lleva. Cuando lo que tienes delante es un personaje que no solo no necesita esforzarse, sino que incluso llega a desmerecer ese esfuerzo, ya sea en sí misma o en otros, no puedes evitar sentir rechazo, porque eso no es pasión, es ego. Y esas fueron las 3 razones principales por las que las heroínas modernas no funcionan. Lo único que queda por recalcar es como los auténticos héroes son los que apoyan el canal con sus donaciones. Bueno, darle like, suscribiros, pedazo de vídeo. Totalmente de acuerdo en todo, Por aquí dice Lujuria al Platanar, Vicky, no subestimes el personaje de la Capitana Marvel, tiene muchísimo mérito, han conseguido que un personaje insufrible sea interpretado por una actriz insufrible, el círculo se cierra, bueno, pero Brie Larson se está curando, chicos, darle a tiempo. Y dice por aquí Luis, dice, no soy furro, pero el anime de las yeguas caballas te motiva a entrenar literalmente de los mejores animes de deportes. Es que es eso, chicos, es así, o sea, en un anime
una historia, da igual que sea anime, el medio que sea, una historia en donde tú estás viendo mejorar constantemente, sistemáticamente y sobre todo en donde hay fracasos, en donde hay frustración, en donde hay ese tipo de sentimientos tan normales, por ejemplo en el deporte, ¿vale? Pues es una serie que te motiva a ti en otros ámbitos. Entonces, claro que vas a empatizar porque tú tienes esos mismos sentimientos. Tú no eres una persona, tú no eres un robot, que es como presentan un poco a estas heroínas, ¿no? Como sin sentimientos, no tienen ningún tipo de desarrollo, no tienen ningún tipo de aprendizaje. Entonces, sin más, ¿vale? Así que nada, chicos, me ha encantado este vídeo, así que le damos al out.